Bendiciones a todos. Vamos a continuar con la sexta parte del estudio de Malaquías, una aplicación para el siglo XXI en el año 2020. Y después de meditar en la primera parte de los primeros dos capítulos, se me han venido muchas cosas a la mente. Realmente he estado meditando a través del estudio. Me gustaría algunas partes volverlas a grabar, volver a hacer el estudio, tener un enfoque más preciso de lo que está ocurriendo entre la conversación de un Dios que a todas luces está herido por las palabras de un pueblo que Él ha intentado amar durante toda su historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Ha intentado amarlos, ha intentado reunirlos, ha intentado corregirlos, y muchas cosas no han resultado, a pesar de que la corrección que Dios ha tratado de impulsar es para mantener a un pueblo purificado, alejado de las prácticas del resto de los países y pueblos soberanos que viven alrededor de ellos. Ha intentado Dios a toda costa mantener a un remanente o un pueblo, y parece que hasta el momento el pueblo se resiste al amor que Dios ha transmitido. Les prometió una tierra fértil, les prometió ser una nación para siempre, les prometió que Él los protegería para siempre. Una serie de promesas que están contenidas en toda la historia de Israel. Se puede leer cuántas veces Dios trata de mostrar su amor. Una y otra vez necesita Dios utilizar la fuerza de un ejército externo para reprenderlos, y el pueblo sigue en rebeldía. Y meditando en las dos primeras, en los primeros 5 capítulos que dejamos en la red, me gustaría, si ustedes me permiten, que los veamos, los analicemos y volvamos a grabar un estudio con un enfoque más amplio, un enfoque mejor establecido. Yo mismo estoy atemorizado, me ha entrado un temor reverente hacia Dios, sobre todo porque de las 14 cosas de las cuales Dios acusa a Israel, en muchas de ellas yo me veo actuando, yo veo que soy copartícipe de las cosas que Dios acusa a Israel, porque muchas veces en el corazón ministerial uno se ve seducido a hablar indirectamente de Dios, porque mire, la comunicación no solo son las palabras que salen de nuestra boca. Hay gestos, los gestos dicen mucho, la postura dice mucho, los ojos, señales. Todo el tiempo estamos hablando. No hay necesidad a veces de decir muchas cosas. Los que estamos casados o los que son papás saben que la comunicación es primordial, es primaria en una relación. Y los que estamos casados somos testigos de que a veces una mirada
En una mirada uno puede decir te quiero, te odio, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Me las vas a pagar? Los gestos de un hijo hacia un padre, como el ¿qué me importa? O pégame pues. Y yo veo esa malcriadeza en el pueblo de Israel en contra de un padre que a todas luces ha tratado de amar a un pueblo. En el versículo 16 y 17 del capítulo 2 se resume mucho de lo que conversamos anteriormente. Voy a leer algunas versiones, voy a empezar por la Reina Valera, que es la que casi todos tenemos en nuestras casas, y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿en dónde está el Dios de justicia? No solo es un sarcasmo, como que el pueblo le está diciendo a Dios, ¿dónde está ese Dios que dice que es justo? Porque lo que nosotros vemos es que Dios se agrada más de los que hacen mal que nosotros que estamos haciendo el bien. Y es que el pueblo está completamente cegado. El pueblo no se da cuenta que las palabras, los gestos, las acciones no solo están poniendo en mal el nombre de Dios, se están quejando de Él, sino que además le están robando a Dios y además están mezclándose y además están engañando a sus esposas y además tienen maldad y además son mentirosos. Pero encima ellos no son capaces de ver lo que hay en sus acciones, sino que acusan a Dios, que es Dios el que es injusto, y no ven que las cosas que les están ocurriendo son como consecuencia de los actos que ellos mismos han traído a Dios, porque el hecho de que Dios no responda a sus oraciones es porque no solo las palabras, las ofrendas, la calidad de las ofrendas, además ofrendas robadas, todo eso que están llevando al culto de Dios, Dios no tiene por qué aceptárselos y no lo acepta. Está claro que Dios les está diciendo, ni piensen que yo voy a aceptar sus ofrendas, ni piensen que yo voy a aceptar eso que está robado, ni piensen que voy a aceptar lo que ustedes hacen, ni piensen que voy a aceptar que a ustedes les pese servirme. Es mucho lo que el pueblo está haciendo, pero el pueblo está ciego. Exactamente la misma figura de un papá que llama a un hijo y le dice, explícame qué tengo que hacer con vos para que entendás de una vez por todas que lo que estás haciendo está malo. Y entonces los hijos tenemos la típica respuesta, es que no me entendés, es que no me querés. Ese tipo de respuestas que lo único que hacen es enojar más a los papás, porque el papá está claro que no se justifican los actos de los hijos, pero los hijos quieren justificar sus actos como poniendo en mal al papá, diciéndole al papá que como es muy malo, es muy severo, es muy grosero, es que como mi papá me pegó, por eso yo me volví delincuente, es que como mi papá era muy rígido con nosotros en la casa, por eso yo me fui y por eso me volví ladrón. Nada que nos suceda en la vida
justifica que decidamos tomar malos caminos. Y Dios lo tiene claro, pero el pueblo no lo tiene claro. Quiero leer una versión diferente, la Nueva Traducción Viviente, que me gusta tanto. Dice el versículo 17. Es clave el versículo 17 antes que entremos a la séptima parte y posiblemente final del estudio, quizás séptima y octava. Y es que ya en el capítulo 3 aparece la obra de la gracia de Jesucristo que está anunciada a través también de Malaquías. De Malaquías hasta el nacimiento de Jesús hay un silencio total de Dios. Dios hace silencio. En Malaquías yo podría encontrar muchas de las causas por las cuales Dios decidió hacer silencio. Pensemos en este tiempo, ¿por qué Dios tiene tanto silencio con la iglesia? Yo sé que algunos pastores están hablando cosas importantes, pero cuando hablamos de la iglesia no hablamos del pastor. Es que recordemos que cuando hablamos de la iglesia está conformada por los miembros de cada congregación. Todos somos la iglesia. La iglesia no es el edificio, no es el liderazgo, no es el pastor. No, la iglesia somos todos en diferentes posiciones. Las que sean, al final todos somos servidores del Dios Santo. Y cada posición es importante. Desde la persona que hace comida, la persona que trabaja con niños, la persona que trabaja con jóvenes, todos somos iglesia. Los que visitan cárceles, los que van a ver enfermos, los que se dedican a evangelizar, todos somos iglesia. En la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. El pueblo se atreve a decirle a Dios, ¿cómo lo hemos cansado? Le responden, porque están totalmente cegados. Ellos no tienen entendimiento. No hay razón en ellos. Ellos no terminan de comprender en qué le están haciendo daño al Señor, y las similitudes de la iglesia moderna podrían ser esas 14 que ya hablamos o más que están allí contenidas y que no están desarrolladas, o podrían ser menos o podrían ser más. La cuestión es que Dios no cambia. Dios es el Dios de justicia que no le miente a nadie. Dice, ¿cómo lo hemos cansado? Preguntan. Y entonces está la respuesta del profeta que dice, lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar dónde está el Dios de justicia. Es una ofensa seria. Es seria decir en dónde está el Dios de justicia. La justicia de Dios se asocia a la salvación. Ellos se creyeron la parte que dice que son el pueblo escogido, el pueblo bendecido, pero no se creyeron la parte en donde ellos tienen que ser fieles, obedientes, que tienen que honrar a Dios, que tienen que hacer las cosas correctas, que tienen que ser luz para las demás naciones, y eso no lo han cumplido. De hecho, Dios tiene una acusación contra Israel muy severa en otro libro en donde
en donde les dice algo así como: yo te vi crecer, vi cómo te formabas como una mujer, yo te vestí, yo te desposé, y encima de eso te prostituiste con otras naciones. Las acusaciones de Dios son serias y son tremendas. Y entonces podemos pensar que después del exilio, cuando muchos quedaron esparcidos por todas partes y solo algunos decidieron regresar, probablemente, porque no sé con exactitud, ese sería un comentario y un pensamiento, el pueblo de Israel acusa a Dios de haberlos esparcido y que muchos israelitas se hayan quedado lejos de su tierra sin que Dios los hubiese salvado. Les recuerdo que hasta el año 2020 que estamos viviendo, las 10 tribus de Israel fueron esparcidas, y a partir de 1948 el pueblo de Israel como nación empezó a retornar, y algunos de los retornados logran identificarse de a qué tribu pertenecen, pero Israel actualmente no está conformado como antes, en donde se podía establecer en donde era el territorio de Zabulón, de Rubén, de Neftalí. No se puede establecer, los territorios no se pueden establecer porque el pueblo prácticamente fue esparcido y no volvió a tomar forma. Y esa era la pregunta de los discípulos con Jesús: dinos, Señor Jesús, ¿cuándo vas a restaurar de nuevo el reino de Israel? Si usted lee Zacarías, va a leer parte del Apocalipsis y va a ver la obra que Dios tiene para volver a restaurar a Israel completamente como una nación antes del gobierno de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra durante 1000 años. Cuando Nabucodonosor se llevó al pueblo y los tuvo durante 70 años, de ahí vinieron las reconstrucciones, y aquella obra majestuosa del rey Salomón no volvió a ser la misma. Dios empezó a endurecer su corazón en contra del pueblo, y no sabemos realmente cuánta mezcla había en el corazón del pueblo, que esta gente, en el lugar de portarse bien con Dios, empezaron a portarse muy mal. Las palabras del pueblo no le cayeron bien al Señor, y yo le rogaría a la iglesia en este tiempo que tengamos cuidado todos de lo que oramos, de lo que hablamos, de los gestos. Ahora la comunicación pues incluye todas las redes sociales, incluye todo lo que nos escribimos entre los grupos. Miren, lamentablemente, siendo personas que no logramos a veces separar yo quisiera pedirle a la congregación que pudiéramos revisar nuestras oraciones, nuestras conversaciones, lo que escribimos en las redes sociales. ¿Cuántas cosas de las que hablamos entre los chats grupales o individuales están dándole deshonor a Dios
una mala fama. ¿Cuántas de las cosas que decidimos escribir están hablando mal de nuestro Señor? Y la gente está leyendo. La gente del mundo nos lee, la gente del mundo nos ve, la gente en el mundo nos interpreta, la gente en el mundo nos califica. Y quisiéramos que eso no afecte a la iglesia, pero eso al final afecta a las congregaciones. Y al afectar a las congregaciones, al final el que sale manchado es el nombre de Jesús, porque en el lugar de que las iglesias se conviertan en refugios, en lugares deseados, en lugares a donde las personas acudan todo el tiempo en sus dificultades, cada día más la gente se resiste a acudir a las iglesias porque no nos comportamos de la mejor manera y no damos el mejor testimonio o el testimonio que Dios espera. Entonces a la larga parece que la iglesia moderna está repitiendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel, y eso puede traer juicio de Dios a nuestras vidas, puede traer juicio de Dios a nuestras familias. Y yo preferiría que la iglesia haga un análisis personal, quisiera decir familiar, pero es difícil. Hermana Connie me comentaba que ha hablado con algunas damas y no se preocupe si le cuesta hacer reunir a sus familias. Imagínese usted si nos ha costado todo el año estar reuniendo a la iglesia y cada día la gente se resiste más para ir a la iglesia, adorar a Dios, honrarlo, en una casa en donde los hijos son la ley o en donde los papás no tienen la capacidad de reunir a la familia. Es muy difícil. Los que lo están logrando, hermanos, de verdad, cuiden eso como tesoro, como su gran tesoro, porque eso les va a traer ganancias en el futuro. Debemos escapar como congregación, debemos escapar como hijos de Dios de huir de las prácticas que Israel tuvo en el pasado y no repetirlas. Para mí la conclusión de estos 2 primeros capítulos con 14 cosas horribles por las cuales Dios acusa a Israel, no quisiera yo que existieran en la iglesia, y no podemos ser ciegos al decir que esas cosas no ocurren en nuestra congregación y no podríamos salir vestidos de blanco como para decir nosotros sí somos santos, cuando sabemos que estamos carentes de muchas cosas y muchas cosas nos avergüenzan. Y me gustaría sí que esa vergüenza provoque cambio, que esa vergüenza provoque una reacción personal de arrepentimiento delante de Dios, y voluntariamente cada una de las personas, sin que se me acerquen, ¿no? A quien tienen que acercársele es a Dios y decirle: Padre, hemos hablado mal de ti, nos hemos negado para hacer tu obra, nos hemos quejado, hemos dicho qué fastidio que el pastor nos esté llamando o controlando, que no vamos a la iglesia. Señor, yo he tenido oportunidades de ofrendar y no lo he hecho, yo he tenido oportunidades de ayudar al necesitado y me he olvidado. Señor, yo he participado en chats grupales en donde pongo muy mal tu nombre. Me arrepiento. Señor, yo he utilizado Facebook. La gente sabe que yo voy a una iglesia, pero escribo groserías
o publico cosas que no tienen que ver con la iglesia, celebro más a ir a un concierto mundano que estar celebrando en tu casa. Si la iglesia puede tener esa obra de arrepentimiento en estos días que Dios está preparando a su pueblo antes de la partida, usted habrá logrado superar lo que Israel no pudo hacer. Y es que Israel estaba ciego completamente y no pudo ver que ofendían al Señor. Si desde su casa usted puede lograr ver a través de sus ojos con claridad que hay cosas que no está haciendo correctas, va a venir la recompensa de parte del Señor. Pero si obviamos el hecho de que Dios nos esté hablando de cambiar nuestra conducta, pero lo acusamos a Él de no ser justo, de robarnos oportunidades, de tenernos pobres, entonces creo que no habremos logrado mucho. ¿Qué dice si nos vemos más adelante para estudiar el capítulo 3 y 4 del Malaquías y concluir este estudio? Dios los bendiga a todos este día.